En este video te voy a mostrar la mejor optimización para Fortnite. Después de hacer todo lo que te mostraré en este video, aumentarás muchísimo tus FPS y mejorarás el rendimiento de la PC. Entonces, antes de empezar, suscríbanse al canal ya que así me apoyan muchísimo y utilicen mi código de creador de Crix en Fortnite. Y ahora sí, sin nada más que decir, comencemos. Así que bueno gente, ya estamos aquí en el escritorio de Windows. Lo que les voy a enseñar en este video va a ser la carpeta definitiva para aumentar tus FPS en Fortnite y en tu PC. Así que para descargar esta carpeta nos vamos a ir a la descripción de este video y ya que hayamos entrado, nos aparecerá esto de subscribe to channel y se tendrán que suscribir a mi canal. Una vez ya suscrito, como podrán ver si volvemos a la ventana, nos aparecerá que ya estará desbloqueado el link y simplemente descargamos el archivo. Y ahora sí gente, ya que tengamos el archivo aquí, como podrán ver es un archivo WinRAR y simplemente lo que vamos a hacer será extraerlo y nos dará aquí una carpeta. Si abrimos la carpeta, como podrán ver, nos vendrán todas estas cosas. Así que bueno, en todo este video les voy a enseñar todo lo que te viene. Así que vamos a empezar. El paso número 1 gente va a ser crear un punto de restauración. Esto es muy importante a la hora de hacer cualquier optimización, ya que esto nos ayuda a hacer una tipo copia de seguridad al sistema. No sé, si hicimos algunos cambios en la PC y no sé, nos dañaron o no nos sirvieron, simplemente a la hora de poner el punto de restauración ya nos revertirá todos los cambios. Así que simplemente para crear el punto de restauración le damos clic y nos abrirá esta nueva ventana. Le damos acá al botón de crear y aquí donde dice crear un punto de restauración, lo que tenemos que hacer será poner un título o una fecha. Yo recomiendo que pongan la fecha en la que están haciendo el punto de restauración para que no se pierdan. En mi caso lo estoy haciendo el día 13 de abril de 2025. Y nada, simplemente le damos en crear y esperamos a que se hagan todos los cambios. Y ya una vez creado, simplemente le damos en cerrar y listo, ya podemos cerrar pues todo. Y ahora sí, una vez hecho el punto de restauración, vamos a empezar ahora sí. Del paso número 2 al número 5 son programas que yo recomiendo que usen para optimizar su memoria RAM, para optimizar su CPU y en sí también en la PC. Ya lo demás son otros temas. Así que bueno, vamos a empezar con este programa llamado MSI Utility, que este programa nos va a ayudar más que nada para la tarjeta gráfica, para optimizarlo obviamente. Entonces para abrir este programa simplemente vamos a darle clic derecho y ejecutar como administrador y nos abrirá esta nueva ventana. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Básicamente tenemos que localizar dónde está nuestra tarjeta gráfica, ya sea dedicada o integrada. En mi caso aquí está mi tarjeta, es la RTX 4060. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues simplemente vamos a marcar la casilla que está acá y aquí en los botones azules que están a la derecha les va a aparecer que está así de indefinido. Simplemente le damos clic y lo ponemos en high. ¿Esto de qué nos sirve? Básicamente nos sirve para que la tarjeta gráfica tenga mucho más uso o tenga más prioridad y obviamente eso nos va a servir y nos va a beneficiar muchísimo en todos los juegos. Y listo gente, simplemente le damos en aplicar y ya podemos cerrar el programa. No hace falta volver a hacer esto una vez más, simplemente con hacerlo una vez ya bastará. Y ahora sí gente, vamos con el tercer programa llamado Quick CPU. Como su nombre lo indica, este programa sirve para optimizar el CPU e igual simplemente le damos doble clic, esperamos a que se haga toda la instalación y una vez descargado el programa, como podrán ver, ya nos abrirá toda esta interfaz. Así que aquí tengan un poco de cuidado con lo que tocan y pongan atención. Lo que vamos a hacer acá van a ser dos pasos. Aquí en estos 4 apartados de Core Parking y de Performance y así, todo esto probablemente lo tengan al 0% o al 50%, pero todo lo vamos a subir al 100% así como lo tengo yo. Esto nos ayudará para que el CPU use pues su máxima capacidad. Ya igual ustedes pueden moverlo de forma manual si lo quieren poner al 90, 80 o así. Yo recomiendo en mi caso que lo pongan en 100. Y ahora, aquí arriba, aquí podemos elegir el plan de rendimiento que queramos usar. En mi caso yo tengo el de máximo rendimiento, pero pues ustedes pueden elegir el que quieran. Igual más adelante en este video les voy a enseñar el mejor plan para obviamente aumentar su rendimiento. Así que nada, así mismo le podemos dejar. Y listo amigos, eso es todo lo que vamos a hacer en esta aplicación. Simplemente son unos pocos clics y ya. Ahora simplemente le damos en aplicar y ya podemos cerrar el programa. Les repito, con todos los programas que vamos a utilizar en este video, no hace falta volver a abrir el programa y volver a hacer el procedimiento. Simplemente conocerlo una vez ya bastará para siempre. Así que bueno, ahora vamos con el cuarto programa, que se llama MemReduce. Esta aplicación nos va a servir para liberar la memoria RAM. Un ejemplo, si en este momento tenemos 7.4 GB usándose, gracias a esta aplicación liberaremos incluso hasta 2 GB o 3 GB, depende. Y esto nos ayuda muchísimo, más que nada a mejorar el rendimiento, a que la PC sea más rápido y pues obviamente no tengamos toda crasheada la memoria y que no esté a su 100%. Así que bueno, simplemente hacemos la instalación y una vez instalada, como podrán ver, nos abrirá esta mini ventana. E igual, aquí simplemente vamos a hacer unos pocos clics y ya estaremos optimizando muchísimo nuestra memoria. Así que bueno, simplemente vamos a darle acá a ajustes y si quieren iniciar el programa cuando se prenda la PC, pueden darle clic a cargar al iniciar el sistema y iniciar minimizado. Iniciar minimizado para que se inicie en segundo plano y que no se muestre la ventana apenas iniciemos la PC. Y ahora sí gente, simplemente le vamos a dar en limpiar memoria y ya estará, ya empezará a hacer todo por los cambios. Quiero que chequen en este momento cuánta memoria RAM en uso tengo. Tengo 7.4 y si yo le doy en limpiar memoria, como podrán ver va a empezar a bajar. En este momento ya está en 4.3, 3.8. De verdad amigos, les digo que libera muchísima memoria.
Esto nos puede ayudar muchísimo a la hora de que no sé, estemos jugando, tengamos otra ventana abierta, Spotify abierto, Discord abierto, y para que no se sature la memoria RAM de tantas cosas abiertas, pues este programa nos va a ayudar muchísimo. Así que nada, gente, igual este programa lo pueden tener en segundo plano, pero simplemente por si no sé, ven que la memoria ya está subiendo, pues le dan clic y ya pues va a empezar a bajar el uso. Y listo, gente, como podrán ver, a mí ya me bajó a 2.8, una locura de verdad. Así que bueno, gente, ahora vamos con el último programa, que este programa va a ayudar en sí a todo el sistema operativo. Este programa se llama Optimizer, e igual simplemente hacemos doble clic para que se haga toda la instalación. Así que bueno, gente, ya que estemos aquí dentro del programa, este programa de verdad que es muy extenso, así que probablemente en un futuro le dedique un video completo solo a este programa, pero de mientras les voy a enseñar lo más importante. Básicamente con este programa podemos desactivar servicios como no sé, el servicio de Cortana, servicio pues de telemetría, y este nos ayudará a mejorar muchísimo el rendimiento. Así que lo que van a hacer ustedes va a ser copiar todo esto lo que tengo marcado. Obviamente ustedes igual vean lo que están marcando y si no les gusta pues lo desmarcan y ya estará. Por ejemplo, esto de habilitar ajustes de rendimiento, deshabilitar la limitación de la red, desactivar el servicio de fax, servicio de impresión. En mi caso yo no tengo impresora, pero si ustedes tienen pues simplemente desmarcan la casilla y ya estará. Igual deshabilitar algunos servicios de telemetría y así. Esta es la mejor tipo configuración para mejorar muchísimo tu sistema. Ahora igual si nos vamos acá al apartado de Windows 10, aquí habrán muchas más, pero muchas más casillas, e igual copien lo que tengo aquí puesto. E igual les digo, pueden ver, por ejemplo, aquí dice deshabilitar Cortana, deshabilitar los servicios de telemetría, desactivar noticias e intereses, o que serían como pues las noticias de Microsoft, deshabilitar Edge, deshabilitar la telemetría perimetral y muchas más cosas. E igual aquí desactivar el Game Bar, desactivar Xbox Live y así. Ya si ustedes usan estos servicios pues no los desactiven. E igual aquí en esta aplicación podemos descargar programas. Esto nos sirve muchísimo a la hora de no sé, después de formatear nuestro sistema, pues la manera más rápida para instalar todo de nuevo pues podría ser con esta aplicación, no sé, nuestro navegador o algún otro pues aplicación, un servicio, lo que sea. E igual aquí donde dice inicio podemos igual deshabilitar algunas cosas que se inician junto a la PC, por ejemplo no sé, Discord, Razer Cortex, Epic Games o otras cosas. Yo en mi caso no tengo nada activado, así que así lo voy a dejar. Y listo, gente, eso ya sería todo de este programa. Les digo, amigos, no hace falta volver a hacer el procedimiento. Lo que sí tienen que hacer después de hacer todos los cambios en este programa es reiniciar el dispositivo para que se apliquen correctamente todo. Y listo, amigos, ya terminamos con las aplicaciones. De verdad que con las aplicaciones van a ayudar muchísimo a su PC y van a aumentar muchísimo su rendimiento. Así que ahora sí, gente, vamos con otras optimizaciones generales, pero igualmente les van a ayudar muchísimo. Vamos ahora con el paso número 6, que pues son estos dos, que sería el plan de energía. Como les dije anteriormente, hay planes, como podría ser en mi caso el de máximo rendimiento, o otros planes que pueden ayudar muchísimo a aumentar los FPS. En mi caso, en este video les voy a traer el mejor plan que considero que aumenta muchísimo tus FPS. Así que aquí les dejé un blog de notas en el que aquí está el comando de ese plan. Simplemente lo que vamos a hacer será copiarlo, y ahora lo que vamos a hacer, vamos a irnos al buscador y vamos a poner CMD o símbolo del sistema y lo vamos a ejecutar como administrador. Una vez abierto el programa, simplemente lo que vamos a hacer será darle clic derecho o control V para pegar el comando, y simplemente lo que vamos a hacer ahora será darle a enter y listo. Como podrán ver, ya estará aquí puesto el comando de máximo rendimiento o el plan de máximo rendimiento. Si les aparece así como a mí, es que lo hicieron bien. Y ahora simplemente nos metemos acá a plan de energía, y si lo tienen así en equilibrado, simplemente lo cambiamos a máximo rendimiento, que es el nuevo plan que acabamos de poner. Y listo, amigos, con eso ya sería todo. De verdad que con esto estaríamos aumentando muchísimo el rendimiento. Eso sí, a la gente que juega en laptop no recomendaría mucho que jugaran con este plan, ya que básicamente maximiza todo y se les puede acabar la batería muy pero muy rápido. Tomen mucho eso en cuenta. Y ahora sí, amigos, vamos con el paso número 7, que es limpiar la PC. Este apartado igual pues es de limpiar no sé, algunos archivos basura o caché, que igualmente nos van a servir más que nada para el almacenamiento. Simplemente le damos doble clic y esperamos a que haga todos los procesos, e igual de forma automática nos va a cerrar, no tenemos que hacer nada más. Igual aquí donde dice mejorar latencia, igual doble clic, le damos acá donde dice presiona una tecla para continuar y ya estará. Ahora, gente, vamos a irnos acá al administrador de tareas, que igualmente es otro paso más. Nos vamos a ir acá donde dice inicio, e igual así como lo vimos anteriormente, aquí vamos a deshabilitar algunos programas que se inician junto a la PC, programas como podría ser Spotify, Steam o no sé, cualquier otro servicio. Esto de verdad que es de las cosas que más he notado que afecta mucho en el rendimiento, y yo lo notaba más cuando yo tenía laptop. De verdad que esto nos puede crashear muchísimo el CPU e igualmente hacer que la memoria RAM suba muchísimo su uso. Entonces lo recomendable es que simplemente desactiven las que no queramos. Yo en mi caso solo tengo activado el de Epic Games Launcher y el de SteelSeries, que son servicios que pues uno es de micrófono y otro es de Epic Games. Y ahora, gente, vamos con el último paso antes de pasar con estas dos carpetas, que es administrador de dispositivos. Si le damos clic, como podrán ver, nos abrirá en esta nueva ventana, y aquí simplemente vamos a hacer una cosa. Aquí donde dice dispositivo del sistema vamos a darle a la flechita y vamos a bajar hasta
hasta encontrar el que dice temporizador de eventos de alta precisión. Lo que vamos a hacer simplemente va a ser deshabilitarlo. Le vamos a dar acá en propiedades y simplemente lo deshabilitamos. En mi caso, como yo ya lo tengo desactivado, simplemente me aparece lo de volverlo a activar. Y nada, simplemente hacemos eso y ya estará. Y ahora, aquí mismo, gente, vamos a hacer otro paso que es para mejorar nuestro ping o nuestro internet. Así que igual vamos a subir hasta irnos acá donde dice adaptadores de red. Simplemente vamos a elegir nuestro adaptador, que en mi caso es este. Le damos clic derecho y a propiedades y nos vamos a ir acá donde dice opciones avanzadas. Ahora, aquí donde dice Speed and Duplex, mucha gente lo va a tener así en 1.0, pero yo recomiendo que lo pongan así en automático. E igual aquí donde dice Transmit Buffer, vamos a ponerlo en el máximo valor que nos deje ponerlo. En mi caso a mí me deja ponerlo máximo en 128 y así. A lo mejor ustedes en 180 o 200, no sé, pero vamos a poner lo máximo que nos deje. De verdad, amigos, que les va a ayudar muchísimo. Y nada, amigos, simplemente le damos en aceptar y ya podemos cerrar todo. Y ahora, gente, vamos con los dos últimos pasos o las dos últimas carpetas, que sería el de archivos innecesarios y el de Fortnite. Vamos a empezar con el de archivos innecesarios. Si entramos, como podrán ver, aparecerán otras cosas más que van a ser servicios igual que podemos deshabilitar. Ojo, la mayoría de los servicios que están acá ya lo desactivamos con el programa de Optimizer, pero igual aquí hay otras cosas que no desactivamos en ese programa o que no nos dejaban desactivar, como podría ser el administrador de mapas descargados y servicios adicionales. Ahora, simplemente para desactivar esto, simple y sencillamente le damos doble clic, nos aparecerá esto, le damos en sí, aceptar y ya estará. Con hacer esos simples clics ya estaremos deshabilitando esos servicios. Y igual también los podemos desactivar arrastrándolo y llevarlo acá donde dice Power Run. Esperamos, le damos en sí, aceptar. De cualquier forma se va a desactivar. Les digo, amigos, ustedes pueden desactivar aquí los servicios que ustedes quieran, ya es opcional. E igual si desactivaran algún servicio que no quieren desactivar, aquí donde dice revertir cambios entramos y ya, pues simplemente volvemos a habilitar el servicio que desactivamos. Y listo, simple y sencillo. Y ahora sí, gente, vamos con la última carpeta, ya para terminar esta carpeta de optimización definitiva. Y esta carpeta es nada más y nada menos que la de Fortnite, que si entramos, como podrán ver, aparecerán estas cosas. Aquí donde dice Alpha Res es una aplicación para cambiar nuestra resolución de Fortnite, para hacer una personalizada o la que queramos hacer. Simplemente igual le damos doble clic y nos abrirá esta nueva ventana. Aquí donde dice Width y Height podemos poner ya nuestra resolución y en FPS a cuántos FPS queremos ir. Obviamente de que se quede fijo, no sé, a 150 fijo, a 200 fijo y así. Estos cambios los hace directamente desde el Game User Settings, que igualmente ahorita les voy a enseñar un Game User Settings optimizado. Y nada, simplemente aquí si juegan en full screen o no sé, modo ventana, ya elegimos, le damos en aplicar y ya estará, ya serían pues los cambios hechos. Y ahora, gente, esto que dice comando para Epic Games nos servirá mucho para igualmente optimizar el launcher de Fortnite, que es el de Epic Games. Entonces simplemente abrimos el bloc de notas y copiamos todo esto que está acá. Ya que estemos aquí en el launcher de Epic Games, nos vamos a ir acá donde está nuestro perfil, le vamos a dar en ajustes y vamos a bajar hasta encontrar el Fortnite. Simplemente le vamos a dar clic y vamos a marcar estas dos casillas y en automático nos abrirá esta nueva barra de comando. Aquí lo que vamos a poner va a ser el comando que copiamos. Simplemente lo pegamos y ya estará. Ahora, muy importante, aquí donde dice Preferred Processor hay un número que en este caso es el 4. Lo que van a hacer ustedes es aquí irse al administrador de tareas y aquí en el apartado de CPU checar cuántos núcleos tiene su procesador. En mi caso tiene 8. Y si ustedes tienen 4 o 8 o 12, 16, ese número van a ponerlo acá. Como yo tengo 8 núcleos, voy a quitar el número 4 y voy a poner el 8. Creo que sí me di a entender con esta explicación. Y listo, gente, este comando nos va a servir muchísimo para la latencia, para bajar ping y para aumentar los FPS. Y listo, ya podemos cerrar esto y ya podemos cerrar igualmente el Epic Games. Ahora, gente, vamos a pasar con el último paso, que en lo personal va a ser que te ayude muchísimo más a aumentar tus FPS en Fortnite, que es el Game User Settings. El Game User Settings básicamente es como un bloc de notas en la que están las configuraciones de cualquier jugador. Yo tengo un Game User Settings, tú tienes un Game User Settings, pero también existen Game User Settings optimizados para aumentar muchísimo tus FPS. Y en este video les voy a enseñar el mejor. Para entrar al Game User Settings de Fortnite, simplemente en nuestro teclado vamos a darle a Windows más R y aquí en esta barra que está acá vamos a escribir lo siguiente: porcentaje local app data porcentaje. Le damos en aceptar y nos abrirá esta nueva carpeta. Vamos a bajar hasta encontrar la carpeta que dice Fortnite Game, entramos, le damos a Saved, Config, Windows Client y aquí estará el Game User Settings original, el que tenemos de default. Lo que recomiendo, y por decirlo así es obligación, que hagan con este Game User Settings es que no lo borren, lo pongan en un lugar o una carpeta de respaldo, por si no les gusta este nuevo Game User Settings, pues en cualquier momento puedan quitarlo y poner el que tenían antes. Digo esto ya que he visto en muchísimos comentarios que borran los Game User Settings y no saben cómo volverlos a recuperar, y pues ya no se puede. Ahora, simplemente ya que estemos en la carpeta original de Game User Settings, vamos a abrir la nueva carpeta donde tenemos el Game User Settings optimizado y simplemente lo arrastramos a la carpeta de Fortnite. Y listo, amigos, eso sería todo. Ya tendremos en Fortnite nuestro nuevo Game User Settings optimizado, obviamente para aumentar muchísimo tus FPS. Algo que se me olvidó decirles, amigos, es que aquí en este bloc de notas que dice resoluciones, les puse las mejores resoluciones personalizadas para aumentar muchísimo tus FPS. Estas resoluciones
que están aquí las puedes copiar y las puedes poner en el programa de AlphaRes. Créanme que las resoluciones que están aquí les va a ayudar muchísimo a aumentar su rendimiento. Y listo, gente, ya terminamos con toda esta optimización. Creo y considero que es la optimización más completa que hay para mejorar tu rendimiento en toda tu PC en sí, y obviamente en Fortnite. Y bueno, gente, como podrán ver, ya estoy aquí en Fortnite. Ya tengo aquí puesto un nuevo Game User Settings, que pues aquí está todo lo que te cambia, la resolución 3D al 75 y todo lo demás en bajo. Y en este momento voy a 300, casi 350 FPS. Una locura, de verdad. De verdad, amigos, que con todas las optimizaciones que he hecho, ninguna me ha subido tantos FPS como esta. Igual siento mucho, pero mucho buen cambio en el delay. No siento nada de delay en sí, la verdad. Y listo, gente, ya terminamos con todo. Si les gustó esta optimización, de verdad agradecería mucho que le dejaran su like y obviamente que se suscriban al canal. Ya saben, gente, código de Crix en la tienda de Fortnite. En la descripción estarán todas mis redes para que vayan y me sigan. Y sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Bye.